Buenas noches, somos Han y Chuy y esto es Al Borde del Silencio. Yo, Londra, ¿cómo andamos? ¿Qué cuentan? Ya, tercer episodio, prometido, es deuda, dirían en mi rancho, de Al Borde del Silencio. El día de hoy vamos a hablar acerca de... La hechicería, la magia, brujas, nahuales, ese tipo de cosas que se dieron aquí en México desde lo prehispánico. Es muy... Siendo la investigación es muy interesante este tipo de cosas porque te das cuenta de ciertos tipos de charlatanería que hay en todo el país, con brujos de Catemanco, que el güey que sabe leer las ¿Es cartas. Catemaco o Catemanco? Es Catemaco, ¿no? No sé. Yo siempre lo he leído de Catemanco. A lo mejor lo he leído mal escrito. No sé. A ver. Bueno, sé. El día de hoy, nuestro querido amiguito, no, es el Chuy, se nos estrena como... Primera investigación. Cate... Ni siquiera ese es con C. Sí, Es ¿no? Catemanco, ajá. Es Catemaco, sí. Catemaco, güey. Ah, ve. Catemaco, Catemaco. donde habitan los brujos. Ajá, ¿qué te digo? O sea, todo eso viene de la historia de México prehispánico, donde todo ese tipo de personas, sí, personas, se decía que nacían con ese tipo de poder, llamámoslo así, o, sí, con ese tipo de poder, o habilidades, tipo de cosas. Padre, no me dejas terminar, se nos estrena hoy. Este, Chuy como lector, como narrador y como investigador. Va a ser la primera investigación tuya Sí, y sí, sí. la primera narración. Así que hoy nos va a deleitar con su preciosa voz y su culta investigación, su poder habilidoso de investigación. No, eso es una cosa muy bárbara hasta para leer. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Dale, dale, dale. Bueno, primero para todo esto hay que definir qué es la magia y la hechicería, ¿no? Esos son conceptos que se han usado a través de todo el tiempo para indicar las formas de pensamiento, las prácticas, los ritos, ceremonias, hechos temidos u odiados por personas. Igual se pueden hacer como fenómenos inexplicables o actos de ilusionismo, como lo vemos en muchos casos. La prestidigitación y la charlatanería, como yo lo mencionaba, Esta digitación es una ventaja del COD, ¿no? también. Y bueno, como todo eso se dice, eso surgió por la impotencia del hombre para explicarse los fenómenos de la naturaleza, cosas que el hombre no comprendía o no tenía contemplado, por llamarlo así. El hombre, al estar indefenso y desvalidado ante el mundo que lo rodeaba y no podía controlar todo ese tipo de actos, proyectó su asombro y su temor, ocurriendo una serie de aspectos para influir en las fuerzas túricas de la manera simbólica e imaginaria, o sea que los manipulaban, por llamarlo de una forma, y estos pues se iban más hacia a los brujos, o sí, a los brujos. Bueno, eso se define como el conjunto de acciones que tienen como influir en el mundo en el que nos rodea, usando para esto métodos imaginarios y sobrenaturales, como ya lo había mencionado. Que pues, los imaginarios, el ilusionismo, que te leen las cartas o cosas así. Y lo sobrenatural ya es más como hacer un hecho con algún tipo de sacrificio, que es lo que hacían antes Son las culturas prehispánicas. ajá, todas las culturas prehispánicas, que aquí es donde surgió todo ese tipo de cosas. Y bueno, aquí se hacía para la magia que puede actuar como imitación, que se creía que lo semejante, perdón, que lo semejante produce lo semejante. ¿A qué se quiere referir con esto? Que, digamos, tú hacías, no sé, alguna acción con una persona y esa persona lo iba a hacer, como es como el control, no llaman control mental, pero sí a la influencia que uno tiene sobre otra persona. Ahí entra un poquito como lo de la ley del intercambio equivalente, Se refiere a eso. de como por ejemplo la alquimia, de que tienes que dar algo, Para obtener otra cosa. pero de valor similar. O sea que no vas a darle unas velas a algo por la vida de alguien, o sea, tienes que sacrificar algo por él. Ajá, lo semejante por lo semejante, o el valor equivalente, lo que me dijiste, por el valor equivalente.
ellos tenían la idea antes que si asperjando gotas de agua, tenían la creencia que luego llovería. O sea, rociaban Sí, la tierra. asperjando, dícese del aventar agua. Asperjando del aventar agua, ¿no? Hombre, imagínate que un güey también en el patio. No, se le iba de la... No, pinche llovizna que le iba a caer. No, pero eso se veía más, digo, en la época prehispánica con las tierras, con los cultivos. Que pues, era Tlaloc, me parece, quien le... Sí, es de la lluvia. de la lluvia, ajá. Que, ¿Es de la lluvia o del agua? Nunca me solucionaba esa duda, güey. Si es del agua o de la lluvia. pues aquí tenemos un investigador, ¿no? O sea, sí, güey. No, según yo es de la lluvia. ¿Producción? Ajá, sí. Y luego llovería. Esto, digo, se refería más a los sembradíos o cuando eran épocas muy secas y calurosas, hacían eso. Regaban agua por doquier. No te digo que con cubetas, pero sí con sus cuencas y todo ese tipo de cosas para que lloviera. Era como un método para rezarle a... Lluvia o relámpago. Ok, de la lluvia. Dios, claro que es el dios de la lluvia o relámpago. Sí, prosiga, investigador Eric. Muchas gracias. Gracias, producción. La magia por contacto se produce por medio de hechizos o embrujos y actúa a distancia y a través del tiempo, que aquí el tiempo era muy como necesario. O sea, no ibas a hacer algo a las 10 de la noche para una persona que la querías, no sé, hacer que le fuera mal y a las 10:05 ya. No, eso llevaba su tiempo, sus procesos, todo ese tipo de cosas, como lo mencionaba, que eran los sacrificios más que nada. Aquí se cree que dañando una prenda de vestir o el recorte de un cabello de la persona, la víctima recibiría daño. Es como muchas veces es lo que vemos en la época actual. Que vas tú con un brujo y te dice, no, dame un pedazo de su cabello o de su ropa, tráeme una prenda, tráeme algo. Y con eso muchas veces hacen el daño a las personas. No sé si es igual con eso, bueno, en la época actual. Igual ahorita es con las fotos. Porque también lo que yo sabía era de que también creo que el amarre es con un calzón, ¿no? Ajá, es un claro ejemplo de eso. Muchos dicen, es un bien, pero no, un mal. Que el amarre te dice que tienes que llevar ciertas cosas de esa persona, pero muy personales, en este caso la ropa interior, o hasta su cabello, fotografías, para que sea más exacto, ese tipo de cosas, y sea más efectivo. Pero pues eso, como te digo, no es de la noche a la mañana, eso lleva su tiempo. Es como que se tiene que fermentar todo para que ya... Para quemar. Para que amarre, básicamente, sí. Para esto hay quienes distinguen la magia entre la magia negra y la magia blanca. La magia negra es llamada goética o brujería en el medievo, que es la época hispánica, por decirlo así. En el medievo es la actividad antisocial que procura el daño y la destrucción del prójimo mediante la enfermedad y la muerte. La segunda es la hechicería sancionada socialmente porque estimula el esfuerzo y es un factor que tiende al incremento de la producción económica, pues al servicio de la sociedad y protege las actividades agrícolas, el comercio, la salud, la integridad individual o colectiva. Y aún en los asuntos relacionados con el amor y las relaciones sociales. O sea, la magia negra pues, es para destruir, es el caos, ese tipo de cosas que que dañan a la persona, por eso así. Y la magia blanca es más hacia lo afectivo, lo que te relaciona, lo que te hace, te produce un esfuerzo mayor, por llamarlo así. Que pues es buena. Blanca, bueno. Sí, como la depuración, ¿no? Algo así. Ajá. Para esto hay algo muy interesante, más que bueno, sí, ambas. Interesante, que es el día en que uno nace, o la temporada en la que uno nace, es el tipo de poder, o mago que es, o hechicero que es, o brujo. Que aquí el día de la lluvia, o a ver si lo puedes pronunciar bien, que Ahuitl, eran los que estaban predestinados a ser brujos de Tlatelolco, es decir, brujos, nigromantes, hechiceros y engañadores. Y aquí es donde se da cuenta cómo una persona va a ser... ¿En su vida? Ajá, por eso decía lo que le tira más, por llamarlo así. Que pues, es los engañadores, hechiceros, nigromantes. Que nigromantes, según tengo entendido, es igual muertos, para... ¿no? Ajá, que son los muertos. Bueno, les voy a mencionar de lo más importantes. Los nacidos en Ecajalt, que es el del día del viento, la época del viento. Si eran hombres, si eran nobles, serían nigromantes, igual a los muertos, hechiceros y engañadores, nahuales, es decir, que esos tendrían el poder de transformarse en animales. Pero si se trataba de nombres de pueblo, estaba pronosticado que serían encantadores y engañadores.
O sea, eran guapos y... Pero ¿de qué se... ¿Qué me ves? ¿Pero en qué se basa? O sea, ¿cómo que nobles? O Ajá, sea, si eran unas personas nobles. O sea, esto se basa más en que... en personalidad. Yo pensé que noble de sangre, güey, de que... O sea, de las familias y así. Que, sí, también. Sí. A ver. O sea, dependiendo de la personalidad y de su rango, por decirlo así, en ese tiempo, es como serían. O sea, en este caso, los nobles, que eran ¿dónde me quedé? Si eran nobles y eran de pueblo, iban a ser encantadores y engañadores, que son los denominados Temacpalitotique. Sí, Temacpalitotique. No es muy raro, pero bueno. Y aquí es donde empieza. Temacpalito. ¿Salen los güeyes que traían un poco calibraje o qué pedo? Supongo que sí. A la verga, soy de esos. Y aquí, ok. Ajá. Y aquí venía lo de las brujas, que es algo muy curioso cómo las denominaban. Ajá, a ver. Una bruja sería las llamadas Momescopinki. Mometso Pinky. Momescopinki. Que es decir, que aquellas que de la noche se arrancaban las piernas y se las ponían de alas. Su puta madre. Espérate, o sea, eso ya cuando eran brujas. Ajá. Esas podían igual ser de petate para volar. Y en la época colonial fueron confundidas con las brujas europeas. Ah, mamoncitas. Ya. Como así. Me voy a arrancar las piernas. No, pero ellas se denominaban, bueno, si la mujer era infeliz, Ajá. podría ser una bruja. No sé si me explico, o sea, Como que serían felices, o sea, sí, si no, si era infeliz, o sea, si nacía en esa época, que me parece que esta es la del viento, ajá. y la mujer era infeliz, todo ese tipo de cosas, tenía la, llámalo, oportunidad de ser una bruja. Y bueno, sus poderes consistían en el conocimiento de lo distante, de lo presente y de lo oculto, de lo futuro, y llegaban a él por 4 diferentes caminos: la observación, la interpretación, las señales de manifestación. Por ejemplo, en los eclipses, ahí desde la época prehispánica ellos se daban cuenta que si iba a llover, si iba a ser una temporada buena, si tenían que hacer algún sacrificio. O sea, ahorita un meteorólogo podría ser un brujo. No, meteorólogos de tiempo. Pues meteorólogo sabe si va a llover o no. O sea, sí. Pero ellos eran mientras la observación de las personas, la interpretación Ajá. y las señales que manifestaban. ¿Cómo se me duele la rodilla va a llover? Exactamente, No o sea, mames. ese tipo de dichos era que si te dolía la rodilla iba a llover, pero O sea, pero eso podría ser, o sea, se podría interpretar como que en ese tiempo era, me va a doler la rodilla, pero si la bruja decía que le dolía la rodilla, ¿iba a llover? iba a llover, ajá, Puta exactamente. madre. Bueno, ellas practicaban cientos de sortilegios y la interpretación de libros sagrados, que son de los que desde la época prehispánica se iban dejando hasta las épocas actuales, llamémoslo así. Este tipo de libros, no sé si te ha tocado a ti, no sé si has ido a un pueblo o no. Todos hemos ido a un pueblo. En los pueblos, como en el primer capítulo mencionamos, eran como ese tipo de nichos o centros de aquí se divulga todo y aquí hay de todo. Y hay muchos pueblos en los que sí se crean, bueno, habían brujos que tenían sus libros, que eran libros viejísimos, gruesos, con páginas cafés ya todas arrugadas, ¿sí? Pinches pastas de cuero, ¿no? Acá, Ajá. cabronas. Que anotaban de todo, desde sus hechizos, lo que necesitaban, las épocas, todo tipo de cosas, ¿no? Y aquí retomando lo de pueblos y el tema anterior del primer capítulo, ¿te acuerdas de los nahuales, no? ¿Te acuerdas de que teníamos la discusión de cómo se mataba un nahual? Un nahual, ajá. Bueno, en los pueblos y en lo que se dice en esos libros, un remedio sencillo para protegerse de los nahuales y de los malos espíritus era poner en la casa, detrás de la puerta o en el patio, una escudilla que vendría siendo ahorita como una jícara o algo con que... Una bandeja, por decirlo así. De agua, con una navaja de pedernal, que es como un tipo obsidiana. Una piedra, ¿no? Ajá, Para ajá. prender fuego, para sacar chispa, güey. Sí, sí. Con una piedra de pedernal adentro. Crean que el brujo, al ver reflejada la imagen de su rostro en el agua, inmediatamente huiría. Pero la forma más eficaz de desarmar a un brujo, o matarlo básicamente, era cortarle los cabellos de la coronilla. Que no sé si te acuerdas que tú fuiste el que dijo eso. ¿Los cabellos de la coronilla? De la estampa, básicamente. Ah, sí. Sí, sí, sí.
así es como desarmabas más básicamente a un brujo cortándole los cabellos, que se hace muy... Es algo... Carnal, imagínate que el güey se va a cortar el cabello, güey. No, o sea, Ay, no, valió verga. date cuenta, todos los brujos, por decirlo así, o como los Son representan, cabello largo. nunca se cortan los cabellos o cosas así. Ya que de esta manera perdía su tonalí, o como se le denomina, su fuerza vital. Pinche, ¿cómo se llama este güey? ¿Sansón era el del cabello? La luz del día era su enemigo fatal de esos seres nocturnos, tanto brujas, nahuales y este tipo de cosas. Sí, por lo mismo que decíamos, ¿no? De que en la noche hay como que una vibra diferente, una vibración diferente. Se escucha mamón, pero hay una vibración diferente en la noche. O sea, como que un sentimiento de como de maldad, de mal o así. Ajá, que sientes que las vibras están como más pesadas, por llamarlo de una manera. Sí, sí, sí. Toda la noche, todo lo que hace en la noche repercute más, por llamarlo así. Ujú. Y más en esto que de la brujería y los hechicería. La técnica de diagnóstico más usada y extendida en los pueblos mesoamericanos fue la adivinación por medio de granos de maíz, que esto es como ellos diagnosticaban, obviamente, lo que iba a pasar, cómo iban a ser las personas, cómo es de que todo lo que pasaría en las temporadas tanto de siembra, de cultura, salud, de todas las personas. Civilmente una predicción, ¿no? Ajá, una predicción. La técnica tenía muchas variantes. Unas veces los granos de maíz se arrojaban al aire, según la posición que tomaba al caer, era el presagio. Como de si cae, no sé, caen 3 abajo y 1 arriba y va a llover. O cosas así. Lo veo raro con los granos de maíz, ¿no? Es que Por no tienen un arriba y un abajo. los aventaban al aire. Ah, o sea, sí, por eso. Pero... O sea, ponen el petate, que es lo que más se utilizaba. Ujú. Si caían abajo del petate o así. O dependiendo de las formas que hicieran, eran Ya, las sí, predicciones sí, que sí. tenían, si iba a haber salud en alguna familia o el Porque yo hice una, pero con los caracoles. Todos los caracoles. Que son estos como un óvalo y que al medio tienen una rajadita. Son así, y medio tienen una rajadita. ¿No? Y los avientas y depende si caen así volteados o la rajita para arriba o la rajadita para abajo. ¿No? Bueno, pues eso, no sé bien. Pero bueno, sí. Ok. Sigue. Investigador Enrique. Bueno, otras veces los granos se arrojaban sobre un lienzo blanco y otras dentro de una escudilla de agua, que es como te digo, dependiendo. Ah, sí. La jícara, bandeja, como quieras llamarlo. Que muchas veces si estos flotaban o no, era cómo serían las predicciones o en esa blanca las formas que se hacían. Otro medio de adivinación fue mediante el sueño o estado cataléptico inducido del hechicero, que no sé si has visto la película de De Coco, sí. Netflix, no, salió en Netflix apenas, se llama Brujas igual. ¿A las de Catemaco? Ajá. No, no la he visto. Bueno, en esa película igual muestran ese estado Es cataléptico, como un trance, ¿no? ajá, que la meten en un trance a la chava. Igual hacen como que esta alucin con ciertas hierbas. Aquí es donde igual entra mucho el peyote, que hacían que tuvieran sus alucines para denominar qué es lo que tenía. Ellos veían cómo se comportaba la persona, qué es lo que decía, qué es lo que hablaba, cómo hacía que sus alucinaciones se vieran reflejadas. Sí, porque el peyote no es así como... No es de, ay, me voy a echar un peyotazo. Es como un ritual, ¿no? Que tienes Ajá. que ir al desierto y que te pierdes, Ajá, que de tienes que ir hecho, con un chamán para que te guíe y su puta madre. hay un recorrido que es desde Tijuana hasta la península de Yucatán, creo que es. Que vienen desde ahí hasta todo eso en un viaje para el peyote. No me acuerdo cómo se llama eso. Pero O sea, tú te avientas todo ese ajá, viaje. todo ese viaje. A su madre, ¿y vas empeyotado todo el viaje? Muchas veces te van dando de muchas hierbas, de muchos alucinógenos, pero eso es para encontrarse a uno mismo, como vagamente se le dice. Y bueno, eso se lograba entre las ingestiones de sustancias psicotrópicas contenidas en algunos vegetales, como el peyote, ya lo mencionaba. Otro es el aloiluiwi. Uy, a ver si me puedes ayudar. ¿Este? Ajá. Aloliwiki. Aloiluiwi. Eso es en la Ribera Corimbosa. ¿Rivera? Ribera. ¿Rivera? Es que se me fue una letra. Corimboso. Sí, Sí. sí. O ciertas clases de hongos que los nahuas llamaban teonacatal.
Y esos creían que... Sí, 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 no, sí, está bien. Está bien. Que creían que mediante la ingestión de esas sustancias, el hechicero realizaba un viaje al mundo de los muertos, donde se encontraban las respuestas a sus interrogantes. O sea, es como o sea, eso es como el viaje, vaya, burdamente hablando del viaje que te pega cada cosa. O sea, depende de lo que te Ajá, metas, porque- es lo que vas a hacer. Porque los hechiceros te daban, no sé, unos daban hongos, otros te daban el peyote, pero la mayoría de veces eran como plantas, era muy herbolario esto, para que se pudiera hacerlo más natural y mientras tú estabas en ese trance igual el hechicero lo tomaba, pero él se iba al mundo de los muertos para ahí tener, O sea, darle era como un respuesta. viaje más pesado, ¿no? De parte del hechicero o del brujo. Pero tenían esa conexión, que es como se dice que igual, cada vez que tienes ese viaje, tienes esa conexión con esa persona para ver qué es lo que ve, lo que hace, todo ese tipo de cosas. Y entonces, ahí, sí, como dices, o sea, lo de las herbolaria y todo eso de cuestión de lo que se metían, pues porque viene desde la época prehispánica, ¿no? Que estamos, ¿cómo dices que es ¿cómo dijiste? ¿La edad qué? ¿O qué, el tiempo qué? Medievo. El medievo, güey. Suena mamador Es esa una madre. mamadora eso, pero básicamente es la época prehispánica. Ajá, que estamos, o sea, es lo que se consumía, porque esas hierbas solo las podían consumir cierta gente. Sí, ajá. Y que solo a los gobernadores, bueno, hasta donde yo sé, solo a los gobernantes de las ciudades principales se le podía hacer esa consulta con hierbas y con frutos que eran alucinógenos esa consulta solo llevaba a cabo con esas cosas a los gobernantes. O sea, Exactamente. gente de muy alto rango. Sí, porque digamos, la gente de alto rango consultaba con ellos para ver si iban a tener salud, si iban a tener más hijos, cómo iba a ser la cosecha en todo el pueblo, si los iban a atacar. Que pues, o sea, mucha gente contradice de México, dice, no, pues es que nosotros antes éramos chidos, ¿no? Nuestro pueblo era mamadlón y su puta madre, ¿no? Ajá. Y no lo mandaba la iglesia. Como en Europa, que por ejemplo en ese clérigo. tiempo era el clérigo, eran los padres, el papa, todo eso. Sí, Ellos estaban incluso por encima del rey o de Sí. la monarquía en ese tiempo. Sí, tiempo, sí. Pero estamos hablando de que aquí en México era prácticamente lo mismo. Ajá, en ese tiempo era los hechiceros, o sea, no es de que mandaran más, pero tenían una Ajá. consulta más personal, por decirlo así, estaban más acercados con Era ellos. como el tipo el consejero del Ajá. gobernante, ¿no? En su tiempo. Sí, sí. Pero estamos de acuerdo que, pues, ponle que se me fue el pedo. A un gobernante, güey, pues sí le puede haber dicho algo a su favor. En algún momento, no, pues es que dicen los muertos que me des más algo, o me des más comida. Es o que así. aquí es donde viene lo de la charlatanería. Ajá. Que desde en ese momento sabían qué tipo de personas serían. Porque, o sea, para esto había un viejito, o un hechicero Sí, más como grande. El gran chamán, ¿no? Ajá, El por decirlo así, el gran chamán, todo ese tipo de cosas. Y se iban como que la descendencia de ellos decían, tu hijo va a nacer para la hechicería. O tiene los dotes para ser un hechicero, un brujo, un nahual. Porque muchas veces eso les favorecía. Sí. Pues ahí ya dependería mucho de, pues, como dices, el calendario. Y aparte de lo que diría como el chamán más viejillo, ¿no? O sea, Sí. y aparte, siento que, pues sí, ¿no? No, pues le doy acá otro chamancito, acá le doy más, Ajá. no sé, otra cosa, pulque a la verga, ¿no? Y diga que mi hijo va a ser acá, gobernante, Sí. o algo así, ¿no? Prediga. Prediga algunas predicciones falsas, que es lo de la charlatanería, básicamente. Pero, pues digo, como en todo esto, pues hay lo bueno y lo malo, que es la magia buena y la mala. Y pues no muchas veces les decían, no, pues tú vas a ser tal, tú vas a ser un hechicero, un brujo, nahual. Pero ellos les enseñaban todo y se iban después. Y ya ellos hacían su negocio, por decirlo así, solos. Y iban a otros pueblos o entre los mismos, digamos, no los aceptaba el gran chamán o algo así. Y estaban entre el pueblo, así. Y les decían, ellos ayudaban más como que a las comunidades, pero ellos eran más por un beneficio, para que les dieran más, no sé, de comida, riquezas, todo ese tipo de cosas. Pero pues igual, o sea, podría llegar el chamán, ahí es como la disyuntiva, ¿no? Llegaría el chamán y les podría decir, si me dan esto, va a llover mañana para sus cultivos, ¿no? Y a lo mejor el chamán nada más iba de paso y les decía esto y ya se iba a la chingada y su chingada nunca llovió. Ajá, exactamente, o sea, Sí, ¿no? hay mucha charlatanería con todo este tipo de cosas. Porque hasta en la época actual, es ahorita como que lo más reflejado, los brujos de ¿qué dijimos? Catemaco. Catemaco, muchas veces de todos lados
vas a ver un letrero que dice brujo de Catemaco. 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 Busca tal número. Y ya vas con esas personas y es como de, no, sí, dime tú lo que quieres, así. Te empiezan a preguntar cosas muy puntuales o que tú ni siquiera te das cuenta. Porque a lo que estuvimos viendo el calendario ese que vimos ahí tantillo, Ajá. porque Catemaco es Catemaco es Un lugar. es un lugar, pero su traducción es de ciudad de brujos. Ajá, ciudad de brujos, exacto. Pero Catemac, o sea, Catemaco viene de Catemac. Es una palabra náhuatl que significa que es un tipo de brujo. Sí, por lo que mencionaba del tipo de temporada que era fuego, tierra, aire. Dentro y dentro del calendario venía como un brujo en específico. O sea, no por ser de Catemaco, Ajá, vas a ser un brujo que le sepa todo. Se supone que solo si eres o eres apto en cuestión a... Tiene ciertas aptitudes. Ajá, si tienes ciertas aptitudes vas a ser un brujo de Catemaco. Ajá, exactamente. No porque hayas nacido ahí, Exactamente. sino porque debe de haberse alineado tanto fecha como lugar como temporada, ¿no? O sea, en específico. Sí, sí, sí. Y todos ellos tienen como que rasgos distintivos de cada uno. La mayoría se guía por charlatanería, ¿no? Pero hay muchos que son nigromantes, que son con los muertos. Otros que son como más para la predicción, todo ese tipo de cosas, para la salud, para dañar. O sea, son muchas cosas que sí son muy puntuales a la hora de ir con uno en específico. Uh-huh. Sí, como hay un brujo para cada cosa. Ajá, hay un brujo para cada cosa, llamémoslo así. Sí, que ahora ya está de que todos hacen de todo. Ajá. Que se supone que, pues como dices, los brujos nacían en un cierto lugar, temporada y fecha y hora, ¿no? O sea, Sí. había algo en específico que decía, este brujo va a hacer esto. Pero ahora se supone que como lo están planteando o como se maneja actualmente, es que ya no importa eso, que se traspasa de entre generaciones. Sí, una generación, ajá. O sea, que es algo de que él aprendió del abuelo y el abuelo lo aprendió del bisabuelo y el bisabuelo del tataramadre abuelo era el jefe chamán. Ajá. Y de ahí se puso a madre, o sea, pero ya no les importó seguir esa corriente, vaya. Ajá, sí, sí, básicamente es eso. Y pues aquí es donde digo, desde los pueblos se ve muchos tipos de cosas, ¿no? Y dice, no, es que en este pueblo está ese señor que es brujo, que él ve que te haga una limpia, que te diga cuál es tu suerte, o sea, que te hagan sin fin de cosas, pero en la época actual pues, obviamente van a cobrar dinero, ya no te van a decir, dame un elote. Sí, ¿qué te has dicho, brujo? Oiga, Que una limpia, ¿no? ¿qué se arma? Traigo un esquite con patitas, ¿qué se va a armar o qué? Inclusive, o sea, son muchas cosas que ya van cambiando conforme a la época, desde lo prehispánico hasta lo actual, pues ya tanto la tecnología ha influido mucho, como mencionamos un rato con los amarres. Ya no todos son los amarres, ya es para dañar a una persona, igual es lo mismo. Una foto, un cacho de prenda o cosas así, o sea, un audio yo creo, puede funcionar para todo ese tipo de cosas. Pero los pasos o los materiales que se utilizan son casi los mismos desde lo prehispánico hasta lo actual, que son hierbas, animales, que aquí es donde se hacen los sacrificios. Entonces, tipo de cosas que son como que siguen la misma línea, solo se van actualizando conforme a la misma tecnología. Claro. Yo siento que ya ahorita ya es más charlatanería que nada. Exactamente. Y hay otras culturas o ¿cómo se llama? Religiones, se puede llamar. ¿Religiones de qué? Es- ¿De lo de la santería? O como, por ejemplo, Ajá, sí, por ejemplo, sí. Sí, religiones. Sí, hay religiones que igual se dictan a eso, hasta la misma católica, creo, ¿no? Pues sí, pues sí y no. Porque la católica es como de los exorcismos y todo ese desmadre, ¿no? O sea, eso sería como Ajá. que el equivalente que hace la iglesia católica o la iglesia. La iglesia. La iglesia como todo el mundo la conoce. Sí. Sí, hay más religiones, pues está la de la Santa Muerte, está la santería, sí, hay muchas. Hay muchos. Hay muchas. Hay muchos que no. Pero pues como desde que hablamos en el primero, ¿no? ¿Qué hablamos en el primero, güey? De las tulpas. De las tulpas. Y de eso, que tocamos un poquito el tema de los nahuales. Esto es como... Primero, pues si crees, Ajá. ¿no? O sea, Exactamente. porque si crees es la fe y la fe mueve montañas.
Y aparte, como como lo dijimos, es el punto, el nido donde sale todo esto es en los pueblos. Que los pueblos, si tú llegas a contradecir una creencia que tienen ahí, es como que te linchan, güey, te mandan a la chingada. Sí, sí. Entonces, pues ya es algo que viene desde ahí, porque es lo más arraigado que tenemos a las culturas prehispánicas o a las culturas que estaban antes o al mal modo de vivir que había antes aquí en México. Y es muy relacionado a las tulpas, o sea, es algo que tú le vas dando fuerza. Exactamente, es como tocando el tema de las brujas otra vez. Muchas veces creemos que las brujas se transforman en bolas de fuego. El de las bolas de fuego de Tlaxcala, güey. Tlaxcala. Es una mamada, güey. Es una mamada, güey. O sea, mucha gente dice que sí las ha visto, güey. Pero se supone que está explicado, es un fenómeno natural, o sea, es Ajá. la mente, pero no son bolas de No fuego. son bolas de fuego. O sea, sí. es una luminosidad, es una luminiscencia, pero es provocada por gases que hay en esa zona y por cosas del ambiente. O sea, no es Exactamente. porque la pinche bruja es una bola de fuego, güey. No, güey, no mames. No, o sea, no. Y digo, aquí me da mucha risa y curiosidad cómo lo reflejaban ellos que iba a ser una bruja una persona, o bueno, una mujer, que era por el hecho de que fuera infeliz. O sea, si la mujer era infeliz y era más posible a que tuviera aptitudes de ser una bruja, porque sentía odio, sentía ciertas cosas, y muchas veces, como lo decía aquí, era por la observación y ese tipo de cosas que se predominan en ellas. Y ve, o sea, el hecho de que se corte las piernas y se las ponga como bolas de petate. Yo siento que de ahí sacaron lo de las bolas de fuego, es decir, no tiene piernas. No tiene piernas, pues va volando, güey. Ajá. Es una pinche bola de fuego. Y ahí va también de la mano con lo que dices de la tristeza y de la infelicidad. Ajá. Va de la mano con lo de que la noche, güey. O sea, la noche es maldad. O sea, todo. Sí. La maldad va como relacionada, pero está cagado, güey, cómo lo relacionan solo con la mujer. Sí, Con de la hecho, bruja en específico. con la bruja en específico. Porque sí, o sea, todos esos ritos y este tipo de cosas se realizaban más en la noche, tanto sacrificios como predicciones. Sí. O tenían su hora en específico, ¿no? Ajá, Ya oye, sí. dependiendo. Sí, pero regularmente era en la noche. Sí, sí, claro. Claro. Como lo de los nahuales. Ajá, como los nahuales. Los nahuales nunca se presentaban en el día, era su enemigo de los nahuales. Al igual que el agua. Y Güey, se me hace que eran otakus o gamers. Eran como los antepasados de los otakus y de los gamers. que si no salía en la noche. ¿Le tenía miedo al agua? Le tenía miedo al agua, güey. Sí, Ajá. no mames. Sí, son como muchas cosas que vas a un pueblo y te dicen, es que aquí hay nahuales, aquí hay brujas, aquí hay hechiceros, ve con que te hagan una limpia, cosas así. Bueno, pues por aquí vamos a dejar el episodio 3 de Al borde del silencio. Esperemos que les haya gustado. Recuerden dejarnos comentarios en qué podemos mejorar, en qué podemos hacer las cosas diferentes. Si no les gusta, chinguen a su madre. Si les gusta, déjenos un like. Coméntenos si alguna vez les han pasado también cosas relacionadas con las brujas o brujería o amarres o algo así. O cosas así que les hayan hecho. Sería interesante ver que les hayan hecho algo así. Ajá, sí, déjenos, déjenos ahí en los comentarios. Y también recuerden que nos pueden dejar si quieren que hablemos de algún tema en específico ahí en los comentarios, si quieren que hablemos de algo en concreto o algún otro tema o algún caso o algún fantasma en especial, una casa abandonada o algo en general. Gasparín, ahora sí hablamos de Gasparín, o de sus tíos. Pero bueno, por aquí la vamos dejando, amiguitos, cuídense mucho. Nos andamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.